Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis para aquellos que cumplen los requisitos que decimos durante todo el video, así que por favor es importante que se queden hasta el final. Bueno, además esto lo hacemos en agradecimiento porque al ver hasta el final el video apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Invitarlos a que se suscriban ya mismo para que puedan participar en los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Entonces suscríbanse ya y activen la campanita. Así pues puedo ayudarles. Em, Contarles que estas son lecturas generales. Si hoy no resuena, vayan a su ascendente. Si no conocen el suyo, en la cajita de descripción les dejé el link y también de la limpieza del huevito. Entonces, la primera, vamos a hacer varias lecturas. Primero para los que tienen una conexión con alguien, segundo los solteros, tercero la parte económica y ahí en medio de todo les contamos los requisitos. Comenzamos entonces con la parte con los que tienen una conexión en este momento con una persona. Pueden estar juntos, separados, ser el crush, el novio, el amante o el ex. Este 2 de oros en este momento me habla acerca de un cambio súper importante que llega en la mentalidad de esta persona hacia ti. Un cambio para bien, un cambio basado en la preocupación de perder a Escorpio. Nuevamente, la carta del inmortal y de la muerte me confirma que viene un cambio positivo en la mentalidad de esta persona. Además, este cambio se va a traducir en un cambio también en la actuación, en las actitudes que tiene hacia ti. Siento que es alguien que tiene en este momento la determinación de dejar algo de su pasado, de cerrar algo detrás para poder abrirse a un futuro contigo. Puede ser contacto con personas de su pasado, con amigos, de malas actitudes, situaciones que no favorecieron o no han estado favoreciendo el tener una relación buena, bonita y estable contigo. Entonces quiero que lo tengas muy presente porque llega a esta situación en la cual va a estar como conectando contigo de esta manera. Llega para proponerte esta alianza súper fuerte. Miren que este 2 de bastos a mí realmente me encanta porque me habla de alguien que tiene ganas de tener proyectos, metas y sueños en alianza contigo. Sin embargo, me dice que le recomienda mucho a tu persona especial y obviamente a ti que tengan mucha prudencia, tanto en el ritmo que van a coger en esta relación, si es que van a regresar o a continuar, así mismo como el hecho de contarle las cosas sobre la relación a todos los demás. Este cambio yo lo veo muy marcado. Son dos cartas que me hablan acerca de eso, de un cambio bueno y un cambio positivo para poder estar bien contigo, me dice. Esta persona también a través de este as de bastos invertido me dice que llega en estos días con una sorpresa, con una noticia que llega. Puede ser, si están separados, el regreso de alguien del pasado, es decir, ese regreso, esa conexión. Y si en estos días no están peleados, sino que están bien, llega esta persona con una sorpresa súper importante para ti, una sorpresa con la cual busca como un nuevo inicio contigo. Me dice la carta de la picota invertida que es alguien que quiere como que te sientas un poquito más libre, que seas más tú mismo, tú misma, y que eso va a tratar una conversación que van a tener en estos días. Quiere que tú tengas tu espacio, que tú tengas como también la capacidad de desarrollar tu vida personal y profesional. Me dice que esta persona piensa que a veces tú te cohibes de muchas cosas, que tú como que no te muestras porque te da miedo, que no eres tú mismo, tú misma, porque quizá te da miedo realmente como de la reacción. Sin embargo, miren que me aparece la carta del maestro y esta carta es súper importante porque me habla acerca de como el compromiso con el que llega esta persona. Llega con sentimientos benevolentes, dice el manual cuando uno estudia este tarot.
llega como con toda la buena intención de hacer las cosas bien. También me habla acerca de la solución de un problema que se está presentando entre ustedes. Y como te digo, la solución está muy centrada a un cambio de actitud, a un cambio de pensamiento en la vida de tu persona especial. Un cambio de actitud y una solución al problema que le pondrá fin a todos este 5. Me dice que hay muchos sentimientos de remordimiento, de tristeza en el corazón, en la mente de esta persona. Mucho remordimiento, la verdad. Creo que se estrelló contra el mundo, no sé, o algo sucedió y le hizo clic y se dio cuenta de que tenía que hacer esta metamorfosis para poderte ofrecer algo mejor. Puede haber sido una persona que haya tenido como actitudes prepotentes, actitudes como de soberbia. Contigo me marca esta carta de la reina de bastos invertida. Alguien que en el pasado como que no. Y la relación estaba cayendo en una crisis, esa crisis representada por el 10 de espadas. Me dice también que tengas mucho cuidado porque probablemente hay como personas muy pendientes de la relación, espías, gente que está ahí como viendo a ver en qué momento se genera la caída de ustedes dos. Pero finalmente me confirma los sentimientos buenos, nobles, bonitos de parte de esa persona a través de esta carta de el Caballero de Copas. Este caballero me encanta porque me habla acerca de una persona que además de sentir sentimientos nobles, buenos y transparentes por ti, también te desea. Me habla de una persona seductora, alguien que llega con esa invitación, con esa propuesta en estos días y quizá ustedes necesiten también reconectar como en la parte sexual. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los egipcios durante estos días. La carta de la luna, diciendo que hay verdades ocultas que saldrán a flote durante estos días, y la carta del juicio final, hablando, marcando de este cambio radical, de esta decisión que ha tomado tu persona especial o que va a tomar en estos días para estar muy bien contigo. Entonces, Escorpio, creo que es algo bueno, es algo positivo que se acerca. Aquí vimos ese cambio, acá lo confirmamos con la carta del juicio final, 3 cartas que nos hablan sobre cómo esta persona se va a sincerar, todas estas cuestiones saldrán a la luz para que tengan una relación mucho mejor. Sí, siento que tu persona especial necesita que tú te muestres un poco más, que te abras un poco más. El misterio de tu fe te salvará, te dice. Te salvará de la inseguridad, del miedo, del temor, de abrirte un poquito más en la relación. Entonces creo que es algo positivo que llega a tu vida. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una personita especial por ahí. Pasamos a la lectura de los solteros. Invitarlos a que se queden hasta el final para que así nos puedan apoyar con el tiempo de visualización y que se suscriban para que pues nada, puedan participar en nuestros en vivo. El primer requisito que deben es estar suscritos, el resto ya se los iré contando durante el video. Entonces comenzamos con los que están solteros en este momento. Cuidado con los excesos en estos días, pero también esta carta me habla acerca de cómo hay una persona, una mujer de cabello negro, triqueña, que te está pensando, te piensa con bastante amor, te piensa con sentimientos buenos, bonitos. Estas copas me encantan por eso. Puede ser una persona de signo Libra, solar, lunar o ascendente en Libra. Alguien que te piensa, alguien de tu pasado, alguien que ya conoces, alguien que no te olvida, me dice. Y es alguien muy alegre, alguien que en su debido momento puede haberte traído como mucha paz, mucha tranquilidad. Sin embargo, esta persona es muy prudente, me dice la carta del anciano, es muy prudente en cuanto a lo que te dice, en cuanto a lo que sucede. Siempre como que tiene un poquito de paciencia para acercarse a ti. Siento que esta persona va a llegar a tu vida poco a poco, conquistando cada área, como tanteando el terreno, viendo realmente qué es lo que tú puedes estar sintiendo, desarrollando. Por ahora se muestra como una amiga, o como un amigo, pero esta persona está allí como trabajando, y me dice que tiene la esperanza de que algún día tú te fijes en él o en ella
como resultado de todo el esfuerzo por haber estado allí. Te piensa mucho esta persona. Al mismo tiempo tiene como la dualidad y a veces como que tú le alejas. Vamos a ver realmente qué pasa con toda esta situación que llega a tu vida. Me dice que algunos de ustedes han perdido como la fe en el amor, que a veces se han cerrado un poco a las posibilidades, que incluso en tu parte profesional en este momento de la vida ves los obstáculos mucho más grandes de lo que son y necesitas recuperar como toda esta templanza, esta fortaleza. Tienes que ir allí, tienes que ir, la sota de espadas te dice tienes que ir con prudencia, sí, pero tienes que arriesgarte a salir al mundo, tienes que arriesgarte un poquito más a conquistar, a salir. Piensas mucho en todo lo que has perdido, en lo que has perdido no solamente en planos económicos, sino en el plano sentimental y emocional. Estás como un poquito estancada o estancada en eso y es tiempo de empezar a superar. Wow, miren que justo me sale la carta del sol al lado y esta carta me habla acerca de éxito, de superación, de un nuevo inicio. Miren que el sol siempre representa un nuevo amanecer y para ti que te encuentras soltero, soltera, viene un nuevo inicio, viene un nuevo comienzo, viene un giro en 180 grados para esta situación. Ten presente, no sé quién sea, a esta persona que te digo. Se acerca poco a poco a tu vida, se acerca como un amigo, como una amiga. Quizá apenas lo vayas a empezar a conocer o ya lo estés conociendo y aún no hay un vínculo de amor como tal. Pero es alguien que de entrada te salió, alguien que está allí y creo que forma parte de este nuevo inicio que me marca la carta del sol. También me habla acerca de que van a salir verdades a la luz en cuanto a situaciones familiares. No sé a quién le vaya a resonar eso, pero estas situaciones familiares harán que como que el árbol genealógico se sane un poco, que salgan muchas cosas a la luz. El segundo requisito para participar, bueno, el primero es estar suscrito. El segundo requisito es darle like y activar la campanita. Y el tercer requisito es que cuando termine esto, vayan al video de la limpia con el huevito y nos dejen su comentario escribiendo la palabra clave que se llama mariposa aquí y también en el video del huevito. Bueno, ahí vamos diciéndole los requisitos. Continuamos con tu lectura para ti que estás soltero. El tiempo no acabará tu juventud, me dice. Algunos de ustedes sienten mucha presión social, Escorpio, porque los demás ya se están casando, están teniendo hijos y tú nada, porque los demás matrimonios sí fluyen y el tuyo no, porque las demás relaciones sí fluyen y la tuya no. Y yo te digo que todo toma su tiempo. Este es tiempo de sanar, es tiempo de que llegue este cambio, de que salgan verdades a la luz y eso te ayudará a sanar muchísimo, pero muchísimo. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que te encuentras soltero. Vamos a hacer una lectura rápida para la economía de todos los Escorpio. Y finalmente les diré el último requisito. Bueno. Bueno, para la economía de este 10 de bastos me habla acerca de un viaje muy bueno que puede estar llegando, un cambio importante. Es un cambio que les conviene bastante a ustedes, un cambio que profesionalmente va a ayudar a mejorar su reputación, su estatus, su nivel. Este cambio de trabajo, de puesto, ascenso o un viaje va a llegar como cosecha, como resultado de todo lo bueno que ustedes han estado sembrando. No es porque sí. Me dicen que ustedes han sido personas buenas, trabajadores, responsables, que se lo merecen. Además que tus jefes te ven con muy muy buenos ojos. Si no te han dicho, no te han como anunciado acerca de esto, quiero que sepas que durante los próximos días vas a estar recibiendo esta agradable noticia. Por su parte, este 10 me habla acerca de riqueza, me habla acerca de una situación que económicamente te va a ayudar a mejorar muchísimo esta posición. Así que me alegra saber porque ustedes algunos estaban a la expectativa de un ascenso, de un cambio de puesto o de un viaje, una ciudad en otro lugar, un trabajo en otro lugar. La carta de la esperanza de todas las expectativas que tienes en esto y el número 17.
que llega para ti como un número de la suerte, además que es bueno que lo busques como tu número mágico. Bueno, comentarte que el último requisito es escribir aquí la palabra mariposa y también en el video de la limpieza del huevito. Bueno, entonces nada, muchas gracias. Les recuerdo los 3 requisitos. Primero, estar suscrito a este canal. Segundo, activar la campanita y darnos un like. Y tercero, escribir en este video y en el video del huevito la palabra clave. ¿Ok? Entonces los invito a ver ese video y muchas bendiciones a ustedes.